tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. El Señor les bendiga.
tenemos otra oportunidad de reunirnos a través de este medio, sabiendo que Dios tiene preparado cada día algo para nosotros. Su palabra es maravillosa. Su palabra llega en el momento que nosotros la necesitamos y hace esa obra especial en nuestros corazones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder estudiar parte de su palabra y que esa palabra venga a hacer esa obra especial en cada uno de nosotros. Padre maravilloso, te damos gracias, porque en ti, oh Dios, en nada hay despropósito. Tú tienes un propósito especial para cada situación de nuestra vida. Y especialmente en tu palabra, Señor, tú nos la muestras, tú nos permites escudriñarla, permites que de ella venga hacia nosotros lo que necesitamos como alimento especial para nuestra vida, Señor. Y por eso esta palabra hoy, Señor, sabemos que irá al corazón de cada uno de nosotros y hará la obra para la cual tú le envías, Señor. Y estamos plenamente seguros, Señor, que tu palabra no retornará vacía sin antes haber hecho esa obra. Preparamos nuestros corazones, dispuestos a recibir tu palabra, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para ponerlos en contexto de lo que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 4 de Gálatas, queremos analizar lo que pasa en los capítulos 1, 2 y 3 rápidamente. En el capítulo 1 de Gálatas, el Señor muestra a una congregación, a una comunidad cristiana como los Gálatas, y les señala algunos aspectos que son importantes. Y el Señor les dice en el capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El Señor les reclama por qué están siguiendo un evangelio diferente al que fue establecido en ellos a través del apóstol Pablo. Luego, el Señor vuelve a hacerles otro reclamo. Y el reclamo va relacionado a que ellos vienen retomando situaciones que se suponía que habían superado por el tiempo que tenían de haberse convertido. Y después de ese tiempo, ellos vienen y empiezan a tomar cosas de la ley para aplicarlas dentro del proceso y dentro de sus actividades normales o cotidianas de la búsqueda del Señor. Y en ese contexto también, Pablo tiene una discusión con Pedro respecto a eso. Respecto a que están haciendo una separación entre los que son circuncidados y los que no son circuncidados. Y eso está trayendo a los Gálatas una confusión. Algo que les dice y los pone en duda en relación a lo que deben de seguir. O siguen las costumbres, o siguen las tradiciones judías, o siguen el evangelio que les fue predicado, en donde realmente los hacía libres de todo ese tipo de ataduras. Pablo se ve obligado a explicar estas situaciones y poder llegar a
a establecerlos de forma que entiendan cuál es el retroceso que han dado en relación al avance que ya habían tenido en su vida cristiana. Y ahí es donde empieza el capítulo 4, que es el que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. Y hemos llamado a este estudio la obra de Dios en nosotros. Vamos a estudiar capítulo 4 de Gálatas. Y ahí vamos a profundizar de manera de saber cómo hace la obra Dios en nosotros. ¿Cómo es que Dios controla las cosas de manera que nosotros podamos estar conforme a lo que Él quiere que nosotros estemos? Cuando el Señor vino a nosotros, cuando el Señor vino y nos llamó a los pies del Señor a través de su Espíritu, empezó a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y bajo esa situación, nosotros tenemos una participación muy importante. Porque a partir de ese momento, nosotros tenemos que ir hacia el proceso de perfección en el día de Jesucristo. Quisiera que leyéramos los versos 3, 4, 5 y 6 de Gálatas. Si ya lo tienen, vamos a leerlos en este momento. El Señor dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quisiera que analizáramos estos 3 pasajes. Siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Si algo permite que nosotros nos pongamos a la disposición de Dios para que Él trabaje en nosotros, son 2 cosas. Una, nuestra disposición para hacerlo, y otro, lo que como congregación nosotros pedimos cuando oramos al Señor por los demás. La palabra del Señor dice que oremos los unos por los otros. ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en la oración cuando pedimos por nuestros hermanos? ¿Qué es lo que busca el doblar rodillas y empezar a pedir por nuestros hermanos? Sabemos que hay muchas peticiones. Ahora hemos estado orando los martes en la noche y oramos por muchas peticiones en las que nos piden a través de la radio. Oramos todos los días, hay media hora en que siempre hay un hermano orando de 8 a 8 y media. Y llegan muchas peticiones por las que hay que poner delante del Señor. Pero hay una oración especial que no debiéramos de dejar a un lado, porque es como el componente, el elemento adicional que se necesita para que nosotros podamos avanzar de acuerdo a lo que dice el verso 6. Dice que desde el primer día hasta ahora se está persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos doblado rodillas nosotros? Y además de pedir
por aquellas necesidades que nuestros hermanos nos solicitan que pongamos delante del Señor, hemos pedido esto. Hemos pedido que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que siga trabajando en nosotros, que siga tallando nuestra vida, que siga dándonos las herramientas, las condiciones para que nosotros podamos avanzar en ese proceso como hijos de Dios. Esta es una oración que no debe faltar en medio de nosotros. Porque como seres humanos, como hijos de Dios, hay momentos que tenemos debilidades. Hay momentos en que nos vemos afectados por diferentes circunstancias. No específicamente porque nos falte algo material o porque estemos enfermos, sino porque no estamos en la condición apropiada delante de Dios. Y hay cosas que el Señor necesita tallar en nosotros. Necesita ir formando de manera que esa buena obra que inició aquel día que recibimos a Jesucristo, Él la lleve a la perfección. Acabamos de terminar la campaña y hay varios hermanos, ahora hermanos, que conocieron a Jesucristo. Y vino gente también que que se había alejado del Señor, que estaba por alguna razón apartada de los caminos de Dios. Pero ahora, ¿cómo trabajamos con ellos? Porque el Señor no solo nos mandó a sembrar la semilla, a esparcir la semilla por todos lados, nos mandó a ser discípulos. Y necesitamos hacer esa obra. Necesitamos orar por esas personas. Orar por aquellos que se convirtieron y por aquellos que vinieron al Señor nuevamente porque se habían apartado de Él. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser que el que comenzó esa obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Y ese es Dios. Si no hacemos esa oración, no estamos ayudando a estos hermanos y que se convirtieron al Señor y aquellos que vinieron de nuevo a los caminos de Dios y a los que hemos estado con el Señor por muchos años. Necesitamos esa oración permanente de ustedes. Es importante que lo veamos de esa manera. Si no lo vemos de esa manera, difícilmente vamos a poder aportar a través de nuestras oraciones para que el Señor pueda seguir formándonos unos a otros, para que pueda seguir fortaleciendo nuestra vida para llegar al momento de la perfección en Cristo Jesús. Quisiera que fuéramos a leer ahora el verso 7, 8, 9 y 10. El 7 dice: como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio
de Jesucristo para gloria y alabanza. Aquí hay varios elementos importantes que debemos de tomar de estos pasajes. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Nosotros somos parte de una congregación y ahora pueden haber muchos más que se van a unir a la congregación nuestra. Y a cada uno de ellos nosotros debiéramos tenerlo en el corazón. Eso dice su palabra. Que es justo sentir eso. Y nos dice también su palabra que todos nosotros somos participantes de la gracia de Dios. Cuando fuimos llamados, cuando fuimos hechos hijos de Dios, venimos a ser participantes de la gracia. Y además nos dice que tenemos que tener a Dios como testigo de ese amor entrañable en Cristo Jesús para con los hermanos. Quiere decir que nosotros en cada momento de nuestra vida, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, debemos de amar entrañablemente a nuestros hermanos a través del amor de Jesucristo. Y esa debe de ser una oración permanente también delante de nosotros. Porque debemos de pedir que ese amor abunde aún más y más. Y en dos cosas importantes, en ciencia y en todo conocimiento. Cuando nosotros doblemos nuestras rodillas con el propósito de orar por nuestros hermanos, una condición importante es hacerlo por ese amor que debemos de tenernos unos a otros. Y además, debemos de pedir que abunde ese amor en ciencia y en todo conocimiento. Quiere decir que no es un amor sentimental. Es un amor con certeza de poner delante del Señor a cada uno de nuestros hermanos con el propósito de que abunden en el conocimiento de la palabra del Señor. Que abunden en todo aquello que es importante dentro de la palabra para cada uno de ellos. ¿Y a qué va a conducir eso? De acuerdo a su palabra. Para que aprobemos en lo mejor. Para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando nosotros estamos pidiendo con ese amor entrañable por los hermanos, que abunden en ciencia y en conocimiento, es para que cada uno de ellos sea aprobado, sincero e irreprensible para el día de Cristo. Yo quisiera que en este momento nos hiciéramos esa pregunta. ¿En realidad oramos con ese sentir delante del Señor por nuestros hermanos? Porque el Señor no deja en su palabra cosas simplemente para que estén escritas ahí. El Señor las deja con un propósito. Y ese propósito, en este pasaje en particular, es que nos preocupemos por la condición espiritual de nuestros hermanos. Muchas veces doblamos nuestras rodillas y oramos porque está un hermano o una hermana enferma. Y le pedimos al Señor que la sane.
y buscamos versículos de la Escritura que nos ayuden a mover el favor de Dios por la salud de un hermano o de una hermana. Pero este pasaje nos lleva a algo mucho más profundo. Porque no nos dice que vayamos por ese tipo de situaciones en las que están pasando nuestros hermanos, sino nos dice algo mucho más allá. Nos dice que los amemos con un amor entrañable en Jesucristo, para que abunden en ciencia y en todo conocimiento. Pero lo fundamental es para que sean aprobados para lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Y que llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que nos dicen estos versos 7, 8, 9, 10 y 11 es: oremos los unos por los otros, para que podamos estar aprobados e irreprensibles para el día de Jesucristo. Creo que es importante orar por las necesidades, pero mucho más importante, orar por aquello que nos va a permitir estar en condiciones aprobadas delante del Señor. Y ese es algo que cada uno de nosotros es responsable de hacer. Y eso nos lleva a seguir analizando este verso, este capítulo de Gálatas. Vamos a leer el verso 12, 13, 14, 15, hasta el 20. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hay muchas circunstancias en la vida como las que hablábamos, enfermedades, situaciones que nos hacen sentir que el mundo se ha venido sobre nosotros. Pero ante esas circunstancias, el Señor en estos pasajes nos dice que debemos anunciar su evangelio. No importa las circunstancias. Hace tal vez unos 3 años o 4 años, hermana Elcita de Valladares, que ustedes la conocen, estaba pasando una situación de enfermedad. Tuvimos la oportunidad de irla a visitar en un día de feriado.
Y ahí me encontré a su esposo, a nuestro hermano anciano Luis Valladares. Y cuando estábamos ahí reunidos, este pasaje se estaba manifestando de una forma real en lo que estaba sucediendo bajo esas circunstancias. Nuestra preocupación era la salud de nuestra hermana. Y seguramente la preocupación de nuestro hermano Luis Valladares era también la preocupación de su esposa. Pero en medio de esa circunstancia, hablando de las cosas del Señor, lo que nos compartían era lo que ella estaba haciendo ahí en ese hospital. Estaba orando por aquellos que estaban a su lado. El hermano Luis compartía el evangelio para aquellos que estaban necesitados ahí del Señor. Y a veces nosotros nuevamente ponemos nuestra mirada en la circunstancia, en lo difícil, en lo que para nosotros es lo más complicado. Pero el Señor en este pasaje nos dice que no es eso lo importante. A pesar que para nosotros lo importante era nuestra hermana, y para hermano Luis seguramente también era muy importante la salud de su esposa. Pero en medio de esa circunstancia, no se apartaron de lo que dice su palabra. No se apartaron lo que dice en estos pasajes del 12 al 20. Ante esas circunstancias, predicaron el evangelio. Y lo predicaron no como dice entre el verso 15 y el verso 18. Que hay algunos que lo predican por envidia y contienda. Que hay otros que lo anuncian por contención. Sino que lo anunciaron por amor. Lo anunciaron sabiendo que era importante comunicar el evangelio a aquellos que estaban en una condición de enfermedad en ese hospital. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Dónde está nuestra atención? Cuando nosotros hacemos algo para el Señor. Cuando nosotros ponemos algo delante del Señor, ¿dónde está nuestro foco? A veces hay pasajes que los queremos interpretar o los queremos entender pensando solo en la parte en las que directamente nos afecta a nosotros. Y perdemos en realidad la visión del Señor al haber dejado esto en su palabra. El Señor dice aquí que no importa aún que algunos prediquen por envidia y contienda o por contención o no sinceramente. De todos modos el evangelio es anunciado. Pero aquellos que predican por amor el evangelio, no importando las circunstancias, resulta mucho más agradable para el Señor. Y eso es lo que debemos de ver. Estamos en unas circunstancias difíciles donde hay hermanos nuestros que han perdido familiares, que tienen familiares padeciendo enfermedades serias. Pero en medio de esas circunstancias, ¿qué es lo importante de acuerdo al Señor? ¿Centrarnos y seguir afligidos bajo esas circunstancias o predicar el evangelio? ¿O asegurarnos de que la gente conozca de Cristo?
Leamos el verso 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Si tenemos alguna duda en los pasajes anteriores, creo que estos pasajes lo aclaran definitivamente. Lo que el Señor espera de nosotros es que vivamos con Cristo, para Cristo y en Cristo. Porque cuando dice que el morir es ganancia, es que si el Señor nos lleva, eso ya está seguro. Desde el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y guardamos su palabra, eso ya es seguro. Es ganancia para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer cuando estamos aquí? ¿Qué significa que para nosotros el vivir es Cristo? Esa es una pregunta que nos debiéramos de hacer. Y viene a complementar lo que vimos en los versículos anteriores. ¿Qué significa que para que nosotros vivamos una vida en Cristo? Que podamos decir, para nosotros el vivir es Cristo. Significa lo que dicen estos versos aquí. Que si nosotros vamos a estar vivos, debe resultar para beneficio de la obra del Señor. Porque cuando nosotros estamos enfermos y pensamos que la vida se nos puede ir, ¿en qué pensamos? Pensamos en que no disfruté la casa que compré, no disfruté al hijo que va a nacer, no disfruté al nieto que viene en camino, no disfruté muchas cosas que puedo llegar a tener en la vida. Para eso queremos nuestra vida cuando estamos enfermos. ¿O la queremos para lo que dice su palabra? Para que resulte en beneficio de la obra. Y para que podamos decir que es necesario que nosotros sigamos vivos por causa de esta congregación, por causa de su obra. Hay una cosa que el hermano Miamín Barrios me comentó, que le dijo el hermano Carlos en una de esas oportunidades cuando llegó a visitarlo y él ya estaba enfermo. Y dice que el hermano Carlos le dijo, si el Señor me va a dejar para que la obra mejore, gloria sea al Señor. Pero si el Señor me va a llevar para que la obra mejore, gloria sea al Señor. Sabía que si se iba a quedar era porque tenía que trabajar en su obra para que mejorara. Y si se iba a ir era porque el Señor iba a hacer algo para que la obra fuera
en continua mejora. Eso es lo que el Señor nos pide en su palabra. Cuando nos dice que vivamos en beneficio de su obra. Y no simplemente porque queremos seguir viviendo. Ahora, si nos deja el Señor, vamos a vivir para trabajar en su obra, para hacer lo que Él espera. Pero lo tenemos que hacer siguiendo cierto comportamiento. El Señor no deja nada al azar. El Señor tiene cuidado de cada cosa. Y quisiera que fuéramos a leer el verso 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Cómo nos debemos de comportar? Como es digno del Evangelio de Cristo. Si alguna circunstancia nos lleva hasta ese punto, donde debamos de hablar con el Señor y decirle, bueno, Señor, si es tu voluntad que me quede, es para beneficio de tu obra. Porque sé que si me voy contigo, es ganancia. Siempre va a ser ganancia. Pero si me quedo, quisiera cumplir con lo que dice el verso 27. Comportarme como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y no importa si hay alguien presente o ausente. No importa cuál sea la situación. Pueda estar con mis hermanos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y no intimidarnos por nada. Ahora hay mucha información y lo hemos repetido y repetido. Casi todos los hermanos que hemos tenido la oportunidad, el privilegio de meditar su palabra a través de este medio con ustedes. Cualquier noticia nos intimida, especialmente de aquellos que se oponen al Evangelio. El Señor tiene sus planes y los planes se van a cumplir de acuerdo a lo que Él tiene establecido en su palabra. Y nada de lo que ocurra nos debe intimidar. Hay gente que quisiera estar opinando sobre quién debiera de ganar en las elecciones en Estados Unidos, quién conviene más, o quién conviene más en Guatemala o en cualquier otro país. Va a quedar el que el Señor tenga puesto para sus planes. Y no pensemos que eso va a venir en beneficio o en deterioro del Evangelio. Dios no depende de hombres para que el Evangelio prospere en ningún lugar de la tierra. Él sabe cómo lleva las cosas y todo lo tiene bajo control. Lo que nos pide a nosotros es que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, que estemos firmes en un mismo espíritu y unánimes en la fe, y que no nos intimidemos por nada, que no tengamos miedo de nada, porque Él va a cumplir sus planes, esté uno o esté el otro. Y Él sabe a quién va a poner. Y sabe por qué lo va a poner. Y solamente lo va a poner para que se cumplan los planes que Él tiene establecido. Lo demás, sabemos que va a llegar a lo que dice
en Génesis, en su palabra. Todos tenemos el mismo conflicto. Porque a vosotros, dice el verso 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto que se menciona en esta palabra es el mismo conflicto que nosotros debemos de llegar a sentir. ¿Qué conviene más? ¿Que estemos aquí para hacer su obra o que nos vayamos con Él porque es ganancia? En realidad, si nosotros no tenemos ese conflicto, hay algo que no está bien. Hay algo que no está pasando de acuerdo a lo que el Señor tiene establecido para cada uno de sus hijos. Nosotros no podemos poner las circunstancias por sobre lo que el Señor tiene establecido en su palabra. El Señor va a actuar poderosa y milagrosamente donde Él considere que debe de obrar, de acuerdo a su perfecta voluntad. Lo que sí debemos de estar claros y seguros nosotros es que respecto a nosotros debemos de orar los unos por los otros, para que cada uno llegue de acuerdo a aquel que empezó la obra en nosotros a la perfección en Cristo Jesús. Yo quisiera concluir esta meditación en 5 cosas que quisiera que quedaran en nuestro corazón para que en realidad tengamos lo que dicen estos pasajes como parte de nuestra vida. Dios hace la obra en nosotros de acuerdo a la disposición que tengamos, para que Él nos modele y nos haga conforme a lo que Él tiene planeado para nuestra vida. Pero además, Él trabaja en nosotros por las oraciones que cada uno de nuestros hermanos pone delante de Él, para que Él perfeccione la obra que comenzó en nosotros y la lleve a lo que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Todos los que somos hijos somos participantes de la gracia. Y todos nos debemos de amar con un amor entrañable en Cristo Jesús. Y ese amor debe de llevar a que abundemos en ciencia y conocimiento para lo más importante de nuestra vida, que es que seamos probados e irreprensibles para el día de Jesucristo. Eso es lo más importante, lo que nos debe de preocupar cada día. Poder estar listos y aprobados, sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y no importa las circunstancias. No importa si hay un presidente que se opone al Evangelio o que es a favor del Evangelio. El Evangelio siempre debe ser anunciado, porque no depende de hombres, depende de Dios. Para nosotros, el vivir debe ser siempre Cristo, porque el morir es ganancia segura. Nunca vamos a estar mejor que con Cristo, que en la presencia de Cristo.
Pero aquí nos toca vivir siempre con Cristo. Y vivir con Cristo aquí significa hacer su voluntad, trabajar en su obra. Si nos ha dejado hasta este momento, hasta este día, es porque el Señor quiere que trabajemos en su obra, que veamos en qué beneficio podemos dar a su obra. No es para otra cosa. Y a veces nos confundimos, porque el Señor nos da mucho más allá de lo que nos merecemos. Y creemos que el fin último es disfrutar de esas cosas. Pero en realidad, el fin último por el cual Él nos ha dado la vida y debemos de vivir con Él el resto de nuestros días es para trabajar en su obra. Y por último, debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, sin intimidarnos por aquellos que se oponen, porque para nosotros es salvación, y esto es de Dios. Nuestra preocupación debe estar en alcanzar a todos los que se puedan, a todos los que el Señor ponga a nuestro alcance, sin intimidarnos por aquellos que se oponen. Firmes en un mismo espíritu y unánimes combatiendo aquellas huestes del mal, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Y por eso es que debemos de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor sea propicio con nosotros. Sabemos que hay versos en la Escritura, hay capítulos completos en la Escritura que no van con la forma de pensar de un ser humano. Porque el Señor nos expone claramente a la verdad de su palabra. Y hay cosas que pensamos que probablemente no las vamos a cumplir. Porque quisiéramos disfrutar de cosas de este mundo, sabiendo que para el Señor las cosas más importantes están fuera de Él. Pero debemos de pedirle y orar conforme a lo que está escrito aquí en esta palabra, en este capítulo. Que el Señor siga trabajando en nosotros hasta alcanzar la perfección que es en Cristo Jesús. Y que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas para que podamos expresar con nuestros actos, con nuestro comportamiento, lo que está escrito en su palabra. Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Sabemos que es difícil para nuestro ser humano, Señor, pensar conforme a lo que está escrito en tu palabra. Tú dejaste ejemplos claros en las Escrituras, pero también vemos nosotros en medio de tu pueblo, en estos momentos, en estas épocas, Señor, hijos tuyos que bajo circunstancias difíciles van y predican tu evangelio. Van y no importa si hay gente que se oponga, no se intimidan ante eso, Señor. Sabemos que hay hijos tuyos que hablan contigo abiertamente y te dicen: si es para que tu obra prospere, déjame. Y si no, llévame.
porque están seguros de que tu palabra dice que eso es ganancia, Señor. Porque es mejor estar allá contigo que estar aquí. Pero si a tu obra conviene, Padre, es algo maravilloso que no queremos perdernos y que debemos de hacer. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Querido amigo y hermano en Cristo Jesús, esperamos que este programa haya sido de bendición especial para usted y su bendita familia. Que el Señor le guarde.